Muchas gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Enzo Malán. Gracias, presidente. Me gustaría hacer algunas consideraciones en primer término sobre el concepto general del concepto solidaridad y después dos consideraciones que tienen que ver con el impuesto que aquí se crea y me refiero a quién grava el impuesto y el sistema tributario. En el artículo 1 de este proyecto se crea el Fondo Solidario. De este proyecto, entonces, una de las primeras palabras en él es la palabra solidario, y bueno, voy a hablar de solidaridad. Y no es una palabra que uno pueda encontrar asiduamente o fácilmente en temas que tienen que ver con la economía o con el mercado. Hablar de solidaridad en estos campos supone, bueno, construir un relacionamiento nuevo, alternativo al actual, creando incluso enfrentamientos a los formatos hegemónicos del mercado y de la economía. Y en estas circunstancias, si no apostamos a esos paradigmas alternativos, no vamos a salir, o por lo menos la mayoría no vamos a salir de esta situación. Es decir, si no atendemos a los que se están cayendo, a los que se han caído, a los que se están cayendo y a los que se van a caer del sistema económico y social, va a ser muy difícil después la recuperación. Este fondo nos puede ayudar a poner el foco en los que menos tienen para enfrentar estas crisis. Esto es pensar entonces en todos y en todas, es pensar con empatía, es decir, pensar poniéndose en la situación del otro. Y principalmente del otro que está más abajo. Por ejemplo, si avanzamos en el aislamiento social, debemos asegurar la subsistencia del núcleo familiar, y hoy eso no está garantizado. También debemos evitar los cortes de electricidad, de agua, si se quiere, de Antel, pero sobre todo la urgencia de la electricidad y el agua. Bueno, y eso todavía está en la incertidumbre. Pero si estuviera eso, todavía tenemos que seguir pensando en cómo vamos a atender la salud mental, cómo vamos a atender las violencias de género y generacionales. También debíamos pensar en las condiciones materiales de las viviendas que decimos que la gente tiene que vivir allí. O sea, pensar en todas estas situaciones habla de un plan global. Y este concepto de solidaridad que maneja este fondo, si realmente quiere hacerse carne y no quedar en una señal, como tantas veces he escuchado acá esta tarde, debe avanzar y complementarse con otro concepto, que supone un amplio acuerdo nacional con las universidades, con los partidos políticos, con las organizaciones sociales, con las organizaciones de los trabajadores, y un plan que abarque en forma global e integral todos estos sectores de la sociedad y que tenga presente todos estos aspectos de la realidad humana que estuve enumerando. Y en este concepto de solidaridad también debemos valorar, poner en valor, atender, cuidar a los trabajadores que siguen manteniendo las actividades esenciales y básicas de este país. Y aquí podemos nombrar a los trabajadores de la salud, sin duda, que están en la primera línea, pero también reconocer a los docentes, maestros, maestras, profesores, profesoras, que desde la atención de los comedores escolares, y hay 720 escuelas que están atendiendo por medio de bandejas de almuerzo los comedores escolares, y a través de las distintas plataformas como es el Ceibal o distintas tecnologías, están sosteniendo la educación hoy en día. Y de tantos sectores también de los trabajadores organizados, sindicatos, organizaciones sociales, barriales, iglesias, etcétera, que han salido a ponerse el hombro esta situación, viviendo en sus acciones diarias la solidaridad que este fondo sin duda quiere acompañar y va a acompañar. Entonces, dicho esto, en cuanto a la situación o al proyecto en sí, el concepto de solidaridad que quería compartir, quiero centrarme ahora en dos aspectos o dos consideraciones con las cuales, bueno, tenemos algunas inquietudes. En principio, ¿a quién grava este impuesto? Y la respuesta a esta pregunta
genera una primera inquietud, porque afecta exclusivamente la renta proveniente del trabajo. Y de esta forma se está colocando todo el peso de este impuesto ante una situación excepcional y de emergencia, sin duda, pero se está poniendo el peso sobre los trabajadores. Es decir, se crea un impuesto que afecta exclusivamente la renta proveniente del trabajo. Por tanto, si de lo que se trata es de contribuir a financiar el costo del Estado, lo que el Estado debe erogar para precaver la situación de las personas más necesitadas de esta sociedad, no advierto por qué motivo solo deben contribuir los trabajadores y no las demás actividades económicas. Además, si fueran solo los trabajadores los que deben contribuir, no se aprecia la distinción entre las retribuciones que percibe el empleado público y las retribuciones que percibe el empleado privado, para no generar estas últimas. Es decir, se crea un impuesto al trabajador y principalmente al trabajador público. Y yo digo, bueno, está bien, porque se grava a los trabajadores públicos que tienen determinado monto de dinero. Y estaría también bien que no se gravara a aquellos trabajadores privados y aquellas empresas cuya rentabilidad, bueno, no está buena y están pasando una mala situación, sin duda. Pero hay sectores, como los exportadores, por ejemplo, que les va muy bien. Y hay cargos gerenciales privados que ganan incluso mucho más que 1 millón de pesos. Y parece que no es solidario que estos sectores no colaboren. Decimos que en este aspecto existen retribuciones altísimas en ciertos ámbitos privados y con capacidad contributiva considerablemente mayor a la capacidad contributiva de los funcionarios públicos. Y en este proyecto no se dispone, respecto de estas retribuciones altísimas, ninguna contribución para solventar los efectos de la pandemia. Y el segundo aspecto hablaba de solidaridad, hablaba de a quién grava este impuesto, y el tercero es sobre el sistema tributario en sí, alguna consideración. En primer lugar, este impuesto, el nuevo impuesto, grava hasta el IRPF que tributa al trabajador. Es decir, constituye un impuesto sobre un impuesto con el que está gravado 2 veces el mismo hecho generador. Y segundo, tiene implicancias en la pirámide organizativa funcional. A diferencia del IRPF que grava franjas, al no hacer ninguna distinción puede crear situaciones verdaderamente injustas en cuanto a la retribución de tareas de diferente responsabilidad. Por ejemplo, un funcionario que gane 183.000 pesos nominal con 2 hijos a cargo, porque ocupa un cargo determinado en determinado lugar, y otro funcionario que gana 135.000 pesos, porque ocupa un grado jerárquico inferior en esa escala, según los descuentos legales de Montepío, FONASA, IRPF, más este nuevo impuesto, digamos, solidario, pasarían a ganar los dos lo mismo, ¿verdad? Entonces, cargos de mayor jerarquía pueden terminar con un igual salario que uno de menor jerarquía. En síntesis, este fondo pone en valor el tema solidario, sí, y está bien. Ahora, creemos que mediante un procedimiento que podría ser mejor. ¿Y cuál hubiese sido el procedimiento mejor? Y bueno, a nuestro criterio, diríamos atender al ordenamiento tributario. Es decir, existe un ordenamiento tributario en este país. Existe un impuesto a la renta de las personas físicas que grava las rentas del capital y que trata las rentas derivadas del trabajo gravándolas de manera progresional. Y aquí están las características. Rentas del capital, rentas del trabajo, pero gravándolas en forma progresional. Es decir, grava las rentas de las personas físicas y a las actividades económicas, no solo las rentas provenientes del trabajo. En este caso, debió irse por este camino, porque la sociedad toda debe contribuir a solventar las cargas públicas, de acuerdo a la capacidad contributiva. Y ese debió ser el fundamento de este fondo para haber sido más equitativo y solidario.
Esperemos que se vayan considerando estas iniciativas y sobre todo la de acudir a un acuerdo nacional que nos engrandecería como pueblo uruguayo y nos permitiría juntos trabajar en un plan, en una salida que incluya, en una salida que abarque y que nos permita, señor presidente, visualizar el día después. Es todo. Muchas gracias. Gracias.